Continuamos con nuestro curso básico de RAS. Nos adentramos en un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a tratar acerca del sistema de módulos. Al fin vamos a dejar de trabajar en un solo archivo y vamos a organizar ya en diferentes carpetas, en diferentes módulos, todo nuestro pequeño aplicativo o los próximos que iremos a construir en los siguientes módulos. Pero primero entendamos algunos conceptos para ver cómo organizamos nuestros archivos y directorios. Entonces, como primer concepto tenemos que entender pues el concepto de los crates, ¿okay? Los crates para quienes no hablamos español. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un crate? Prácticamente es un paquete. Podríamos decir que es la unidad fundamental dentro de RAS. ¿Por qué? Porque esto nos permite crear dos tipos de paquetes, ¿ok? Uno que puede ser un binario o una librería. Solo dos tenemos aquí, ¿ok? Entonces, un paquete puede ser un binario o una librería. Un binario, recordemos que tiene la facilidad de ejecutarse, ¿ok? Simple como eso. Y para tener la capacidad de ejecutarse, pues necesitará de una función principal, la función main, ¿ok? Definido dentro de un archivo main, ¿ok? Simple como eso, ¿ok? Entonces, si es un binario, se puede ejecutar, ¿ok? Podríamos llamarlo porque es un paquete ejecutable. Y necesita la función main. En cambio, si es una librería, un paquete de tipo librería, entonces en ese caso, pues no tiene la función main. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una librería normalmente solamente tiene herramientas como estructuras, funciones, ¿ok? Que pueden ser reutilizadas en algún otro proyecto, en algún otro paquete, que será pues de repente un binario, ¿ok? Entonces ahí tenemos los dos tipos. Entonces un crate no es más que todo el paquete, todo tu proyecto, ¿ok? Tu proyecto que es una librería o tu proyecto que es un ejecutable. Luego, ¿qué otro concepto tenemos? Un módulo, los módulos, ¿ok? Son unidades de organización que nos permiten pues agrupar nuestras funciones, nuestras estructuras, nuestros enums o cualquier otro elemento que necesitemos relacionar en base pues a algo semántico, en base a la actividad que realizan, ¿ok? Ahí dependerá ya de nosotros cómo lo queremos agrupar. ¿Okay? Si de repente pues tiene toda la funcionalidad para gestionar usuarios, pues crearemos un módulo de usuarios, por ejemplo, ¿no? O de repente si es un módulo que necesita gestionar toda la eliminación de un usuario, pues de repente lo llamaremos elimina usuario, un módulo, ¿ok? Que puede estar dentro de otro módulo. Entonces un módulo puede tener a su vez otros submódulos, uno, dos o todos los que sean necesarios, ¿ok? Ahora, los módulos nos ayudarán también a controlar la visibilidad de todo lo que estemos ingresando, de todos los elementos que tengamos dentro de un módulo. ¿Okay? Eso quiere decir, pues nuestras estructuras, nuestras funciones, no todo tendrá que ser público. Hay algunas cosas que la tendremos que mantener privadas a ese módulo, ¿ok? Para que el resto no pueda acceder, para que no puedan utilizarlo, ¿ok? Entonces, podríamos decir que los crates es todo tu proyecto, ¿ok? Un crate. Entonces, un proyecto pues tendrá uno solo. E internamente podrás tener muchísimos módulos. Y a su vez, cada módulo podrá tener otros submódulos, ¿ok? Que son módulos que están dentro de un o de otro módulo, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde el proyecto principal o el paquete principal se llamará pues Portal Suite. ¿Okay? Entonces ese es el crate, el paquete principal. Luego tenemos un módulo que se llama clientes, otro módulo que se llama usuarios, otro módulo que se llama productos. ¿Okay? Dentro de estos módulos podemos tener otros submódulos, claro que sí, ¿no? De repente ahí necesitaremos organizar en base a las capas. La capa del dominio, la capa del acceso a datos, la capa para escuchar las solicitudes de un cliente, el HTTP, el gRPC, cualquier otro protocolo. Entonces podremos ahí organizar nuestro código según sea conveniente, según la arquitectura que necesitemos utilizar para ese determinado proyecto. ¿Ok?
Entonces, como ven, bastante simple, solo dos conceptos. Entonces, por un lado tenemos el paquete, que sería el crate, ¿okay? El crate, y del otro lado tenemos el módulo. ¿Okay? Entonces podemos tener muchos módulos al interior de un paquete. Simple como eso. Ahora, ¿cómo se declaran los módulos y cómo definimos la visibilidad? Porque hasta ahora parece que todo lo hemos hecho sin preocuparnos de la visibilidad. Entonces, para declarar los módulos utilizamos la palabra clave MOD. ¿Okay? O podremos también gestionarlo en un archivo separado. ¿Okay? Eso indica que dentro de un archivo puedo yo definir un módulo con la palabra clave MOD de módulo. ¿Okay? O puedo hacerlo en un archivo separado. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cómo se hace esto. Y ahora la visibilidad. Para definir la visibilidad necesitamos utilizar la palabra clave PV de public. ¿Okay? Las primeras tres letras de público. ¿Okay? Entonces, de ese modo tú vas a decir que algo va a ser público. Y por defecto en RAS, todo es privado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no le agrego la palabra pub, ¿ok? Eso indica que esa función, ese método, ese módulo, ese enum, va a ser privado. ¿Ok? Muy simple aquí. Si yo le especifico la palabra clave pub, indica que va a ser público al exterior de ese módulo, ¿ok? O al exterior de esa estructura. Y si no le especifico, es porque va a ser privado. Nada más, ¿ok? Aquí no tenemos tantos tipos de visibilidad. ¿Ok? Solo dos, público o privado, basta. Suficiente con eso. Entonces, RAS por defecto, recordemos, todo es privado. Si yo no le especifico que esa estructura o ese enum o ese campo dentro de una estructura es público, va a quedar siempre como privado y solamente va a ser visible a nivel de ese módulo, ¿ok? O a nivel de ese paquete en el cual estemos trabajando, ¿ok? Entonces, el definir la palabra clave pub es decirle que va a ser público, es como abrir la puerta hacia el externo, ¿ok? Para que alguien más lo pueda utilizar, o sea una función, sea una estructura. ¿Ok? Entonces, ese es el modo en cómo vamos a gestionar. Entonces, recordemos, para declarar un módulo, utilizamos la palabra clave MOD o lo hacemos en un archivo separado. Y para definir la visibilidad, ¿okay?, de lo que estemos definiendo, funciones, estructuras o cualquier otro elemento, utilizamos la palabra clave pub. Si necesitamos que sea público. Si no necesitamos que sea público, entonces simplemente no colocamos esta palabra. ¿Ok? Entonces, de ese modo, alguien más lo podrá utilizar al exterior de ese módulo. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, MOD. Entonces, está indicando que esto es un módulo. ¿Cómo se llama el módulo? Gestión-clientes. ¿Ok? Ese es el nombre del módulo. Y aquí lo estamos haciendo, pues, a nivel de bloque anidado. Por eso es la que está dentro de la palabra clave MOD. ¿Por qué se dice que es un bloque? Porque pues tiene las llaves aquí de apertura y las llaves de cierre. Entonces todo lo que está aquí, ¿ok?, desde este inicio hasta este fin, indica que eso es el bloque. O sea que todo eso, todo lo que está dentro a ese bloque es parte de ese módulo. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo esto moverlo a un archivo separado. ¿Ok? Y por ejemplo aquí, este módulo no le estamos colocando la palabra pub. Eso indica que ese módulo es privado, ¿ok? Eso quiere decir que al exterior de ese módulo, pues nadie va a poder utilizarlo, ¿ok? Y veamos aquí tenemos una estructura cliente. Vamos a ver, aquí hacemos unas preguntas. ¿Cliente es público o es privado? Ya se la saben la respuesta, ¿no? Esto es público. ¿Por qué es público? Porque tiene la palabra PV adelante. ¿Ven? Aquí dice pub, struct cliente. ¿Ok? Entonces indica que esta estructura es pública al exterior de este módulo. Pero aquí hay algo extraño, ¿no? El módulo es privado y la estructura es pública. Luego veremos un poco por qué tiene este tipo de cositas aquí. Y luego vemos aquí que alguno de esos campos de esta estructura
es también pública. Por ejemplo, su nombre es público. ¿Por qué es público? ¿Quién sabe la respuesta? Porque lleva la palabra pub adelante, ¿no? Simple como eso. Si ves la palabra pub adelante, indica que es público. Eso quiere decir que alguien al externo de esta estructura o al externo de este módulo podrá utilizar este campo, ¿ok? Lo podrá inicializar, lo podrá leer, ¿ok? ¿Y qué pasa con email? Email es privado. ¿Por qué es privado? ¿Quién se la sabe? Porque no lleva la palabra puff adelante, ¿cierto? Entonces será privado, ¿ok? Entonces si ven, si no lleva la palabra o no lleva la palabra clave PV, entonces es privado, simple como eso, ¿ok? Entonces indica que nadie podrá acceder a este campo, a este miembro de esta estructura, ¿ok? Luego tenemos una función crear cliente que vemos aquí que es pública. ¿Por qué es público? Vamos, despierten. ¿Por qué es público? Porque lleva la palabra PV adelante, ¿ok? Simple, ¿ven? Luego tenemos enviar email interno, esta otra función, pero esta ya es privada. ¿Por qué es privada? Porque no lleva la palabra pub adelante. ¿Ok? Simple como eso. Si ven la palabra pub adelante, es porque es público, o sea que del exterior se puede utilizar. Si no lleva pub, simplemente no se puede utilizar desde el exterior, es privado. ¿Ok? Entonces, vamos a jugar con esto. Vamos a ir a nuestro código. Y vamos a empezar a definir algunos módulos, ¿ok? Entonces, recordemos, los módulos pueden ser definidos en el mismo archivo, ¿ok? Utilizando la palabra clave MOD, o podemos crear archivos separados, ¿ok? Vamos a hacerlo, vamos a crear un archivo separado y dentro de ese archivo separado vamos a crear otros submódulos para que vean cómo se hace directamente con la palabra clave MOD y luego hacemos otro caso creando otro módulo, creando ya cada cosa en una carpeta, ¿ok? En un directorio específico. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro proyecto IDSGlog, el cual estamos utilizando y estamos limpiando cada vez que terminamos un capítulo. Y vamos a ver, entonces vamos a crear un nuevo archivo, ¿ok? Un nuevo archivo, porque será nuestro módulo, nuestro primer módulo que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nuestro módulo de clientes, el que veíamos ahí en nuestra imagen, ¿no? Ok, el nombre, recordemos que el nombre tiene que ser con el guión bajo como separador de palabras y todo en minúsculas. Ok, esa es parte de su convención también para crear los nombres de archivos. Indica que si este tiene un nombre grande, pues será gestión-clientes.rs. El objetivo de los módulos pues que sea lo más corto posible y lo más simple también, ¿no? Pero eso no indica pues que tú vayas a definir un nombre que se llame, por ejemplo, así y así, ¿no? Porque alguien si lo lee ese módulo, ¿qué significa GTN-CL? No sabemos, ¿no? Porque ni siquiera es la abreviatura de la palabra, ¿ok? Entonces tratemos que los nombres de los módulos también pues ayuden a identificar qué cosas hay ahí, si no GTN. Imagínense que llega un junior al proyecto o alguien, incluso un senior que llega, se puede decir, es nuevo en la empresa y va a ver el proyecto y empieza a ver GTN-CL. ¿Qué es eso? No dice nada, tendrá que ir a la documentación, si es que existe, porque muchas veces no se tiene documentación de cada cosa, entonces ahí tendrá que adivinar qué es este módulo. Entonces es mejor darle nombres específicos, no importa si es súper grande el nombre, ¿no? Entonces si tienes un nombre como este del módulo, pues si es necesario lo colocamos así, ¿ok? O en este caso simplemente lo podemos simplificar, clientes. Y dentro de eso pues tendremos todo lo que será relacionado a un cliente o a un usuario, a lo que sea necesario, ¿ok? Entonces ahí definimos nuestro módulo cliente. ¿Ok? Colocamos la extensión RS porque es la extensión que utiliza RAS. ¿Ok? Entonces cada lenguaje de programación tiene su propia extensión. Por ejemplo, Python pues es PY. ¿Ok? Ruby es RB. ¿Qué otra tenemos? Tenemos Java, bien bonita la taza. ¿Ok? Cada uno, el amigo TypeScript o el amigo JavaScript, ¿ok? Cada uno tiene su extensión. Entonces para RAS es RS. ¿Ok? Y ahí tenemos. Entonces ahí hemos creado un archivo, ¿ok? Que pues va a ser el contenedor de nuestro módulo. Y perfecto, entonces esto lo vamos a mover aquí en la parte inferior. Ok, pero este módulo de aquí aún no está asociado con nadie. Se puede decir que es un archivo
que hemos creado y pues aún no le hemos dicho dónde estamos definiendo este módulo o a quién le pertenece. Deberíamos definirlo aquí en el archivo main, ¿ok? Porque aquí todo nace, recordemos, ¿no? Este es el génesis de todo. Entonces nosotros aquí tendremos que declarar a este archivo cliente, generarle una especie de enlace, de conexión, ¿ok? Entonces le vamos a decir con la palabra clave mod y aquí le colocamos el nombre del archivo. Entonces de ese modo ahora ya desde el archivo principal estamos definiendo al archivo clientes, ¿ok? Que pues estará aquí su contenido, ¿ok? Y podremos tener un submódulo, todo lo que necesitemos, ¿ok? Si no le especificamos esto, ok, aquí pues este archivo no tiene aún un enlace con un paquete principal y es como si estuviera ahí al aire, ok, está perdido en el espacio, ok, entonces necesitamos sí o sí en el archivo principal, que en este caso es el main, ok, decirle, ok, o definirlo o crear una especie de enlace, asociarlo a nuestro paquete para que él tenga una conexión, ¿ok? De otro modo él se queda volando en el espacio, ¿no? Perdido. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro módulo clientes. Ahora dentro de nuestro módulo clientes ya podemos crear otros submódulos o ya podemos empezar a crear nuestras estructuras, nuestras funciones que existen solamente dentro de este módulo clientes. Entonces vamos a empezar aquí a crear una función, por ejemplo, le llamaríamos, por ejemplo, crear cliente, por ejemplo, una simple función, ¿ok? ¿Y esta función qué es? ¿Privado o pública? Vamos, respondan, ¿esto es público o privado? Esto de aquí es privado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no lleva adelante la palabra pub. Y si ya coloco la palabra pub, será público, ¿ok? Pero dejémoslo privado. ¿Qué es lo que sucede si esta función es privada? Si yo intento acceder a esta función desde la función principal, no voy a poder. Pero entonces, ¿cómo hago yo para acceder a esa función? Si está en otro archivo, si está en otro módulo. Necesitemos aquí, pues, utilizar una especie de ruta, ¿ok? La ruta absoluta, las rutas relativas, cuando ustedes van a buscar archivos, ¿ok? Lo mismo tendremos que aplicar aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Pues simplemente colocamos el nombre del módulo donde se ubica el elemento que queremos acceder, ok, sea una función o una estructura, luego le colocamos doble dos puntos y aquí pues colocamos la función a la cual queremos acceder. Por ejemplo, en este caso es crear cliente, ok, y aquí pues nos dice, mira, ve, la función crear cliente es privado, ok, ¿por qué es privado? Porque no lleva la palabra puff adelante, ok, y por ende no puedo acceder y por eso aquí RAS me dirá, no lo puedes utilizar, lo siento. ¿Ok? Tienes que decirle a ese módulo clientes que lo haga público para poder ahí recién utilizarlo. De otro modo no podemos utilizarlo. ¿Ok? Entonces si yo aquí abro la puerta colocándole pub, entonces ahí ya puedo utilizar esta función crear cliente. Entonces si aquí yo imprimo un mensajito para ver si es que se está llegando, se está ejecutando esta función. Okay, y ahí tenemos. Entonces si yo ahora ejecuto esto, vamos por aquí, cargo run y ahí tenemos, ¿no? Ya estoy ejecutando una función que se encuentra en otro módulo, ¿ok? Y ahí está el mensaje. Entonces, veamos, hemos creado nuestro archivo clientes, que va a ser un módulo, ¿ok? Pero necesitamos definir ese módulo a un paquete, a un crate, ¿ok? En este caso, todo nuestro proyecto es el paquete principal. Entonces lo hacemos aquí en el archivo principal, le decimos mod clientes, de ese modo lo estamos definiendo, ¿ok? Y por eso ya podemos acceder aquí. ¿Y cómo puedo llegar a los elementos, a las funciones, a las estructuras? Colocamos el nombre del módulo, doble dos puntos, ¿ok? Y luego el nombre de la función, el nombre de la estructura a la cual queremos acceder, siempre y cuando sea público, si no, no podríamos acceder, ¿ok? Entonces, eso es el ejemplo básico.
Vamos a agregar por aquí una estructura, por ejemplo. Vamos a definirle que sea público porque necesitamos utilizarlo fuera, ¿no? Y vamos a definir una estructura por aquí y le llamamos cliente, por ejemplo. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, vamos a agregar la edad, que sea un entero de 8. Y por aquí vamos a colocarle también el nombre del cliente, ¿no? Le colocamos un string. Y ahí está. Entonces aquí esta estructura es pública, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lleva puff. Edad y nombre es público. No, ¿cierto? Esto de aquí es privado. Entonces, la estructura es pública, pero los campos son privados. ¿Privados a quién? A este módulo interno. Y aquí la función main o el archivo main ya no es parte de ese módulo, entonces no podrá acceder. Pero vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Qué tal si le estoy engañando? Como saben, no lo han verificado. Entonces hemos dicho, para llegar a este elemento necesitamos decirle el nombre del módulo, en este caso se llama clientes, doble 2 puntos y accedemos al elemento que queremos, que en este caso es cliente, y ahí está. Y esto podemos pues generarle, por ejemplo, aquí idsoft será un cliente. ¿Ok? Y aquí pues nos dice, mira, tienes que especificar 2 campos, edad y nombre, ¿cierto? Porque eso es lo que tiene nuestra estructura. Entonces yo aquí le diré edad de 9 y nombre, y aquí le diré una cadena de texto de esto, ¿no? De eso, ¿ok? Ahí está el nombre de la empresa. Pero aquí nos da un error. ¿Por qué nos da un error? Porque nos dice, mira, los campos son privados, nombre es privado, edad es privada. O sea que al externo yo no puedo utilizarlo, no lo puedo inicializar, ¿cierto? Porque estos 2 datos solamente existirán dentro del módulo clientes, dentro, ¿ok? Al externo no, porque no le estamos definiendo como público. Entonces, si yo quiero que al externo tengan acceso o lo puedan utilizar, tendré que decirle pub. Entonces, de ese modo, por ejemplo, aquí edad ya no me da ningún error, debido a que ya es público, ya del exterior se puede utilizar. Y entonces, ¿qué pasa aquí con nombre? También es privado, entonces yo necesito que del externo lo inicialicen, pues tendré que definir como público. ¿Ok? Entonces, de ese modo, ahí tenemos. ¿Y qué pasaría entonces si yo tengo aquí la estructura cliente y el nombre es privado? Entonces, ¿cómo hago para inicializarlo? Entonces tendré que crear pues ciertas funciones, ciertos métodos que nos permitan inicializar toda esa información, y si queremos leerlo, igual crear una función o un método para poder leer la información desde el exterior. Entonces, esos métodos serán públicos, pero todos los campos o los miembros de esa estructura podrán ser privados, ¿no? Como lo que se conoce en otros lenguajes como los getters, ¿no? Donde tú tienes un getter que te permite acceder a cierta información y tienes un setter que te permite, se puede decir, bajo cierta regla de negocio o ciertas restricciones, actualizar un valor interno al interior de una clase o de una estructura. ¿Okay? Lo mismo se puede aplicar aquí, ¿okay? Con el objetivo de encapsular, porque pues de repente tú no quieres que cualquiera tenga acceso al nombre. ¿Okay? Entonces, por ahora, como aún no estamos viendo estos temas, lo dejamos público y ahí tenemos, ¿no? Entonces, recordemos siempre, creamos un archivo, en este caso se llama clientes, necesitamos sí o sí siempre a cualquier archivo que creemos, a cualquier módulo, definirlo en algún lugar o definirlo en algún paquete, ¿ok? Pues si no lo definimos, eso es como si estuviera ahí flotando en el espacio donde nadie lo escucha, donde nadie le hace caso y no está asociado a nadie, ¿ok? No queremos eso, ¿cierto? Queremos que esté asociado en un paquete, en un proyecto. Entonces, si no le asociamos a ningún paquete, a ningún proyecto, pues simplemente quedará ahí perdido en el espacio. ¿Ok? Entonces, por esa razón es que aquí definimos el módulo clientes. En este caso es privado, ¿cierto? Pero privado al módulo main. Indica que solo el main puede acceder a este módulo. ¿Ok? Y para llegar a los miembros de ese módulo necesitamos utilizar clientes doble 2 puntos. ¿Ok? Y de ese modo colocamos el nombre del miembro al cual queremos acceder. ¿Ok? Simple como esto. Ahora,
¿Cómo podemos escribir esto? Porque ustedes me van a decir, pero todas las veces tengo que escribir entonces el nombre del módulo y luego el nombre de la función o de la estructura. Pues me vuelvo loco, ¿no? Y si está dentro de otro submódulo y tengo ahí 4 submódulos, tengo que escribir el módulo, el submódulo, el submódulo, el submódulo. Me vuelvo viejo, ¿no? O sea, es horrible así, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que se conoce como los imports. Indica que tú puedes importar ciertos módulos o ciertos elementos, ¿ok? Si tú necesitas acceder directamente, por ejemplo, a la función crear cliente, simplemente te lo importas. ¿Y cómo se importa? Utilizando la palabra clave use en la parte superior, ¿ok? Normalmente en los lenguajes de programación en la parte superior se encuentran todos los imports. Ok, utilizamos la palabra clave use, okay, de usar. Yo utilizo, por ejemplo, aquí se llamará el módulo gestión-clientes, la función crear cliente. Y de ese modo, donde yo ya necesito utilizar esa función, solo le coloco el nombre de esa función. Ya no necesito colocarle todo el camino, toda la ruta para llegar a ese archivo o para llegar a esa función. Ok, lo mismo sucede aquí para cliente. Ok, entonces podemos hacer uso del import. Ok, vamos a ver entonces aquí cómo yo transformo esto que a cada rato estoy escribiendo el nombre del módulo utilizando los imports. Entonces lo que tengo que hacer es me voy a la parte superior aquí al inicio de todo y le digo con la palabra clave use de utilizar, y aquí le digo úsame el módulo clientes y le digo por ejemplo cliente. ¿Ok? Y ese es el modo en como yo aquí le estoy diciendo, úsame esta estructura cliente. Y aquí como cambia, en vez de ya decirle clientes retiro esto y pues ya tengo acceso a este cliente. ¿Por qué? Porque lo estoy importando aquí arriba. ¿Ok? Le estoy diciendo, mira, yo voy a utilizar el elemento cliente, que es una estructura y que se encuentra dentro del módulo clientes. ¿Ok? ¿Puedo hacer lo mismo para la función? Claro está. Entonces agregaré aquí otro y le diré, aquí se minificó. Entonces le diremos clientes, crear cliente. Y de ese modo aquí yo voy a tener acceso directo a la función crear cliente. Y aquí ya puedo borrar. Y de ese modo ya tengo aquí acceso. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos definiendo son los imports en modo relativo. Si yo quisiera que sea absoluto o relativo al proyecto o al paquete en el cual estamos trabajando, podría decirle create, así, Entonces, el especificarle create indica que prácticamente le estoy diciendo, mira, la navegación para acceder a este módulo vas a empezar desde el paquete principal y dentro del paquete principal vas a encontrar el módulo clientes. Con paquete principal nos referimos aquí a toda la carpeta src. ¿Ok? Entonces sería así. Entonces dentro de la carpeta src vas a encontrar el módulo clientes, que sería aquí, y dentro de ese módulo clientes vas a encontrar el archivo, bueno, en este caso es la estructura cliente. ¿Ok? Igual aquí abajo podríamos decirle create ¿ok? Entonces él dirá, prácticamente accede al paquete principal, del paquete principal llega a clientes y de clientes llega a la función crear cliente. ¿Ok? Eso sería. ¿Puedo utilizar solamente así? Sí, porque de esto es el modo relativo, en donde ya se encuentra este archivo. ¿Okay? Por ejemplo, si el main se encuentra aquí, que es hermano, o sea que está al mismo nivel del archivo clientes, entonces tú puedes hacer directamente decirle, en el lugar donde yo me encuentro, que sería el nombre del archivo, hay un archivo que se llama clientes, que sería un módulo, y dentro de ese módulo también está esto. ¿Ok? Entonces aquí ya dependerá de cómo quieras gestionar tú el modo de acceso, sea utilizando relativo totalmente al paquete o relativo al archivo en el cual estás trabajando. ¿Ok? Ahora, pero ustedes me van a decir, entonces todas las veces yo tengo que escribir esto, y si no sé, si tengo 4 niveles de módulos, o sea, cada rato estar escribiendo, se me hace complicada la existencia, ¿no? Entonces no se preocupen porque ya el editor
te autocompleta o te ayuda a autoimportar este tipo de cosas. Por ejemplo, si yo voy aquí a crear cliente, borro una letrita, y si en el caso no me parezca ese menú, puedo presionar control espacio, ok, o borro una letra y por ejemplo ahí me aparece, me dice crear cliente, lo puedes importar de create dos puntos clientes guión bajo, bueno, dos puntos crear guión bajo cliente. Y si tú le das doble clic aquí, te autocompleta, te lo autoimporta, ¿ok? Solamente tienes que decirle tú de dónde lo quieres importar, porque de repente este crear cliente también existe en otro módulo y tú decidirás de qué módulo quieres utilizar, digamos, esa función, ¿ok? Entonces lo hace por ti. Y del mismo modo aquí podemos hacer para cliente. Entonces si no les aparece el menú, borran una letra y vuelven a escribir y les autocompleta. Y por ejemplo aquí nos dice, ¿quieres importar? Mira, desde clientes está la estructura cliente, le digo sí. Y como ven aquí, incluso te lo coloca así. Que este es otro modo de escribir, también podría ser directamente así. ¿Ok? En una, solamente esto, así. O simplemente abres llaves, porque como está en el mismo módulo, ¿para qué voy a usar otra línea? ¿No? Entonces trata de simplificarlo. ¿Okay? Coloca todo en una sola línea, todos los elementos que estén relacionados a ese módulo, ¿ok? Entonces de ese modo pues tú ya tienes acceso directo a ese elemento, ¿ok? Perfecto, entonces ahí tenemos nuestros dos módulos. Ahora vamos a ir agregando más cosas aquí en nuestro módulo clientes, ¿ok? Entonces hasta ahora hemos creado, vamos a bajarle un poco de zoom para que puedan ver un poco de todo, ok. Entonces en nuestro módulo clientes, vamos a dejarlo ahí para que más o menos estén viendo, ahí, ok. Entonces en nuestro módulo clientes vamos a definir un submódulo, ok. Entonces así como podemos crear un módulo que puede ser un archivo, ok, podemos también crear un submódulo que puede ser otro archivo o a su vez en el mismo archivo, en ese módulo, podemos definir la palabra clave mod. Ok, por ejemplo aquí vamos a definir un submódulo. ¿Por qué decimos que es un submódulo? Porque está dentro del módulo clientes. Ok, entonces aquí vamos a definir un módulo privado porque no le estoy especificando el pub. Y por ejemplo, aquí pues ya dependerá de la arquitectura o de la organización de paquetes que tú necesites, ¿ok? Según al proyecto, ¿no? Entonces de repente aquí necesitamos que esté la capa de los repositorios, por ejemplo, si estamos trabajando en el backend, entonces definimos aquí, definimos la palabra clave MOD, el nombre repositories, ok, sería el nombre, y luego abrimos el bloque y todo lo que esté dentro de este bloque, ok, será parte de ese módulo repositories, ok, y de repente pues aquí tendremos por ejemplo una estructura pública que se llamará por ejemplo cliente repository, ¿no? Que gestionará digamos todo el acceso a datos, por ejemplo, ¿no? O podríamos tener incluso otro módulo que por ejemplo tenga toda la lógica de negocio de nuestro proyecto. Y aquí pues por ejemplo tendremos de repente un trade que nos permite por ejemplo los clientes salvables o salvables, guardable, ¿okay? Que tiene la capacidad de ser guardado, ¿okay? O registrable podemos decir, ¿okay? Y ahí pues de repente tendremos nuestro método guardar, por ejemplo, ¿no? O registrar, ¿okay? Cosas por el estilo. Y ahí ya definirás todas tus reglas, todos tus trades, todas tus interfaces que se conocen en otros lenguajes que son destinadas al dominio, ¿ok? Entonces ahí tenemos dos módulos, un módulo repositories, ¿ok? Que pues, será encargado del acceso a datos o a lo que ustedes necesiten, o un módulo de dominio donde estará toda la lógica de negocio, ¿ok? Y dentro de eso tenemos algunas estructuras, algunos threads que son públicos, ¿ok? Y pues vamos a ver cómo accedemos a esto. Entonces, vamos aquí a jugar con el módulo repositories, ¿ok? Si nosotros quisiéramos acceder a este cliente repository, por ejemplo aquí necesitamos generar una instancia de esa estructura y por ejemplo aquí le colocamos repository
Y si yo trato de acceder, por ejemplo, si ven, si trato de escribir y que me autocomplete el editor, no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque esta estructura cliente repository, si bien es cierto, es pública, pero el módulo repositories no es público. Indica que nadie al exterior de este módulo lo puede ver. ¿Ok? ¿Quién lo podrá ver? Probablemente al interno de este módulo. ¿Ok? Del exterior no podemos verlo. Entonces tendré que decirle que este módulo será público para poder yo acceder a todo lo que tenga o a todos los elementos que tenga ese módulo. ¿Ok? Entonces ahora si yo escribo aquí cliente repository, ven, ya el editor logra encontrarlo, ya puede buscarlo. Entonces si yo le doy aquí clic, ya puedo utilizar esa estructura. ¿Y cómo lo importa? Si nos vamos aquí, vamos a hacer un poco más pequeño esto. Ahí está, ¿no? Como ven, lo trata de hacer todo en una sola línea. Pero podríamos tener en varias líneas como lo que habíamos visto al inicio. Entonces aquí coloca clientes, repositorios y aquí coloca el nombre de la estructura a la cual queremos acceder. ¿Ok? En este caso pues será cliente repository. ¿Ok? Para el acceso a datos. ¿Ok? Por ahora es solo un nombre, no interesa para qué se va a utilizar. Solo para dar el ejemplo de cómo organizar nuestros módulos. Y dentro de este módulo puedo tener otro submódulo. Claro que sí. Puedo yo acá definirme otro módulo que de repente será privado. ¿Ok? Y de repente aquí lo llamamos, no sé, de repente dentro de tus repositorios tienes diferentes adaptadores o diferentes bases de datos. Por ejemplo, los llamamos aquí MongoDB repositories, ¿no? O repos. O si queremos aquí MongoDB-repos. ¿Okay? Entonces ahí tendremos otro módulo que por ahora le hemos definido como privado, ¿cierto? Y aquí podremos tener pues una estructura que de repente se llame cliente MongoDB repository, por ejemplo, ¿no? Ok, tenemos ahí una estructura. Entonces si yo trato de acceder a esto, ¿puedo hacerlo? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién sabe? Si yo trato de hacer a cliente MongoDB, no puedo, ¿cierto? ¿Por qué no puedo? Porque la estructura es privada. El módulo MongoDB repos también es privado. Entonces lo primero que tendré que hacer es hacer público al módulo. De ese modo ya puedo acceder, aún no, ¿cierto? Por más que intente, no voy a poder. Y si trato de hacerlo de forma directa, de repente le digo aquí, accede al módulo clientes, del módulo cliente ve al módulo repositories, y de ahí accede al MongoDB repos, y de ahí trata de acceder a cliente MongoDB repositories. Puedo hacer esto, ya me dará un error, ¿no? Porque me dirá, mira, la estructura no lo encuentro. Averigua lo que ha pasado, ¿no? En este caso no lo encuentra porque esto es privado. Si le coloco público, ¿ok? Probablemente aquí ya logrará encontrarlo, ¿ok? Y ahí ven, ya no hay más el error. ¿Ok? Entonces de ese modo es como nosotros definimos diferentes módulos y submódulos. Claro, aquí está pues tener todo en un archivo, diferentes módulos, no es muy recomendable debido a que cuando trabajas con un control de versiones, ¿ok? Imaginemos que tu equipo de desarrollo tienes 2 personas, uno tiene que agregar alguna funcionalidad en la capa del dominio, por ejemplo, y alguien más tiene que trabajar en la capa de los repositorios, y ambos empiezan a trabajar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? Al momento que empiezan a trabajar juntos en el mismo archivo, van a suceder conflictos a nivel de Git, ¿no? Entonces, el primero que una sus cambios, el segundo va a tener la tarea que resolver esos conflictos. Y pues como todo está en un mismo archivo, de repente moviste la función hacia arriba, hacia abajo, entonces corres el riesgo de que hagas se puede decir una resolución de conflictos de manera incorrecta y termine todo fallando, ¿no? O que le quites funcionalidad que tu colega ha agregado. Entonces tener todo en un archivo pues no es muy recomendable porque te genera este tipo de problemas de conflictos, ¿ok? Por esa razón es que existe la gestión en archivos separados. Entonces vamos a ver aquí cómo se trabaja los módulos en archivos separados. Hasta ahora hemos tenido solamente clientes en un archivo separado y el resto de módulos en
en el mismo archivo, ¿ok? Entonces vamos a crearnos otro módulo, ¿ok? Entonces a clientes lo dejamos tranquilo, vamos a crearnos otro módulo para hacerlo de forma separada en cada archivo para que esté ordenado y luego en el futuro no tengamos pues conflictos con nuestros colegas, ¿ok? Vamos a crear aquí un nuevo archivo, ¿ok? Un nuevo módulo y llamamos por ejemplo usuarios, ¿ok? Entonces aquí dentro de este módulo pues tendremos toda la gestión de usuarios. Recuerden, RS es la extensión para RAS. ¿Ok? ¿Cuál era el siguiente paso luego que creaba el archivo? Porque esto de acá es un módulo que está flotando en el espacio, ¿cierto? Está solo ahí, está triste, nadie lo quiere. ¿Cómo le digo yo a qué paquete se tiene que asociar o con qué paquete se tiene que trabajar? Le tengo que ir a algún módulo, en este caso el módulo main, y le diré mod usuarios para yo poder definirlo, para poder conectarlo, ¿ok? Entonces de ese modo ahora ya puedo acceder a este módulo usuario desde main, ¿ok? Perfecto, entonces ahí tenemos usuarios, nuestro módulo, y ahí hemos creado un archivo, ¿cierto? ¿Y cómo entonces ahora cómo hago mi submódulo? Ahora RAS tiene dos posibilidades de crear módulos. Una, creas una carpeta, vamos a ver si por aquí lo teníamos, donde puedes crear la carpeta y al interior de esa carpeta existe un archivo que se llama mod.rs, ¿ok? Que digamos le dice a este archivo que va a ser prácticamente un módulo, ¿ok? O de otro modo, si ya estás trabajando con las carpetas, ¿ok? Prácticamente puedes generar otra, si estás trabajando con los archivos, puedes generarte una carpeta que tiene un nombre similar y pues con eso puedes generarte también otro módulo. Vamos a ver un poco esto que no quedó tan claro. Entonces recordemos, tiene dos modos de gestionar los módulos, o lo haces en una carpeta o lo haces en un archivo. Si lo haces en una carpeta es necesario que al interior de esa carpeta exista el archivo mod.rs, ¿ok? Que sería digamos el punto inicial de ese módulo, ¿ok? El archivo principal de ese módulo, ¿ok? Donde ahí tú decides qué submódulos tiene ese módulo que van a ser públicos o que van a ser siempre privados, ¿ok? O de repente solamente necesitas no hacer público todo el módulo, sino de repente solo al interior de ese módulo una determinada estructura, un determinado trade o un enum, ¿ok? También podemos hacer eso. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces aquí hemos creado nuestro módulo usuarios, ¿ok? Queremos crear un submódulo para usuarios. Entonces, si ya tenemos un archivo que se llama usuarios, podemos crear fácilmente una carpeta usuarios, ¿ok? Para colocar dentro nuestros submódulos, ¿ok? Entonces, ahí ya tenemos usuarios. ¿Necesito definir esta carpeta? No, porque ya está definido aquí, ¿ok? Entonces, tú puedes tener el módulo usuarios, que es un archivo, y si necesitas generar submódulos para ese módulo, simplemente te creas una carpeta e al interior de esa carpeta ya empiezas a crear tus submódulos. Por ejemplo, un usuario, bueno, vamos a crear aquí los repositories, ¿ok? Repositories.rs, ¿ok? Entonces de ese modo ya estoy creando un submódulo, ¿ok? Dentro del módulo usuarios, ¿ok? Entonces vamos a mover esto aquí y aquí tenemos. Entonces tenemos el archivo usuarios que se puede decir como el archivo principal de ese módulo. O sea que aquí se definen todos los demás submódulos que va a tener este módulo usuarios. ¿Ok? Entonces al ser este archivo usuarios el archivo principal, yo aquí tengo que definir mis submódulos, ¿ok? Todos los que están al interior de este módulo. ¿Y cómo hago eso? Pues utilizando mod, en este caso repositories. Y aquí le estoy definiendo como privado, ¿ok? Entonces, vamos a ver de nuevo. Vamos a cerrar esto. Tenemos aquí
Hemos creado el archivo usuarios, ¿ok? Que funciona como archivo principal del módulo. Indica que tú aquí ya puedes colocar todo lo que necesites, tus funciones, etcétera, etcétera. Todo lo que quieras, ¿ok? Pero si necesitas ya un submódulo, te creas simplemente una carpeta y al interior de esa carpeta o de ese directorio empiezas a colocar tus submódulos. Por ejemplo, aquí repositorio, ¿ok? Pero en el módulo principal o en el archivo del módulo principal, que sería usuarios, tienes que crearle esa conexión, tienes que definir ese submódulo. Y por eso es que aquí le estamos diciendo, mira, yo como módulo usuarios tengo un submódulo, que en este caso será el módulo repositories, ¿ok? Porque así se llama la carpeta o el archivo, ¿ok? Entonces puedes trabajar así. Y la otra opción es crearte una carpeta y al interior de esa carpeta crear un archivo MOD. Ok, son dos formas. Vamos a ver esta otra forma. Entonces, yo aquí me puedo crear otro módulo. Por ejemplo, ya no me creo un archivo aquí, sino que me creo directamente una carpeta. Y por ejemplo, aquí me creo la carpeta que se llame... ¿Qué otro módulo tienen los aplicativos? Usuarios, personas, por ejemplo. Pues serían los mismos que los clientes. Vamos a trabajar con... No sé, se me fueron las ideas. Vamos a ver aquí que tenía nuestro aplicativo. Productos, por ejemplo, un sistema de ventas. Vamos a colocar aquí una nueva carpeta y generamos productos. ¿Ok? Entonces, como ven, para esta carpeta productos no estoy generando ningún archivo principal. ¿Ok? Ven aquí, no hay ningún archivo que se llame productos. Entonces, cuando no tengo ningún archivo principal ya definido, dentro de la carpeta tengo que crear un archivo mod.rs. ¿Ok? ¿Por qué? Porque este archivo mod.rs va a ser donde nosotros tengamos que definir todos nuestros submódulos. ¿Ok? O incluso definir aquí pues ya nuestras estructuras, nuestras funciones, ¿ok? Todo lo que sea necesario. Pero aquí igual, este es un módulo que aún no le estamos asociando a ningún paquete, a ningún crate. Entonces tenemos que irnos aquí al archivo main y decirle, mira, también existe un módulo que se llama productos, ¿ok? Entonces de ese modo aquí yo estoy generando una conexión o lo estoy enlazando, lo estoy definiendo a este módulo que se llama productos, que tiene internamente el archivo mod.rs. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos modos de definir módulos. Entonces, de una parte tenemos crearnos una carpeta y al interior de esa carpeta colocar el archivo mod.rs, ok, es como decirle, tú eres una carpeta y vas a funcionar como un módulo, ok. O la otra opción es crear directamente un archivo, ok, como en el caso de usuarios, y si tú tienes submódulos o tienes la necesidad de agregar submódulos, simplemente te creas una carpeta con el mismo nombre, claro está, y luego al interior de esa carpeta colocas todos tus otros submódulos que necesites, ¿ok? Que pueden ser otros archivos o otras subcarpetas, ¿ok? ¿Por qué existen estos dos mecanismos? ¿Por qué no solamente tener carpetas y ya? ¿O por qué tener archivos y tener carpetas? ¿No se vuelve complicado? En realidad no, en realidad es una ventaja. ¿Por qué? Porque no siempre necesitas submódulos, entonces no siempre necesitarás crear carpetas. ¿Por qué? Porque a veces necesitas un módulo que tiene dos cosas o una simple, digamos, un simple trait, está solamente ahí, o una simple estructura, y ya no necesitas crearte una carpeta. Entonces, por esa razón es que al inicio tú crearás un archivo de forma directa. ¿Por qué? Porque será un módulo y basta, y colocarás ahí una o dos cosas que necesitas utilizar. Pero conforme crece el proyecto, empezarás a
agregar más cosas, necesitarás más cosas, más elementos, y ahí es donde viene la necesidad de tener submódulos, ¿ok? Para ir moviéndolo conforme vaya creciendo el proyecto, ¿ok? Entonces ahí es donde te viene la necesidad de crearte un submódulo. Pero ¿qué es lo que pasaría si no tuviera este mecanismo y puedo trabajar con los archivos y agregarle solamente una carpeta? Sucedería que tendrías que eliminar el archivo y estar moviendo los elementos de forma manual. Se vuelve muy tedioso, porque pues al inicio puedes empezar así, ¿no? Solamente con archivos. Y en el momento que ya necesitas tener un submódulo, tendrías que eliminar el archivo, crearte una carpeta, crearte un archivo mod.rs y luego empezar a distribuir los elementos al interior de ese módulo. Se vuelve complicado. Entonces, ellos aquí ya han pensado en esto, entonces han dicho, si tú quieres puedes iniciar creando solamente archivos de ser necesario, porque al inicio pues el aplicativo será pequeño, ¿no? Ahora, si tú sabes ya que ese módulo va a necesitar su módulo, entonces puedes ir ya creando directamente la carpeta, ¿ok? De ese modo ya lo dejas preparado porque ya sabes que vas a trabajar, digamos, con muchos módulos o submódulos al interior de ese módulo, ¿ok? De otro modo, simplemente te creas un archivo y basta, porque esa es la necesidad en ese momento, ¿ok? Y si en un momento necesitas agregar nuevas cosas, pues crearás una carpeta, ¿ok? Y internamente agregas todo lo que sea necesario, ¿ok? Entonces, esto se utiliza mucho en diferentes proyectos. Si ustedes van a ver los proyectos que están hechos en RAS, muchos inician creando archivos y luego agregan las carpetas según lo que sea necesario, ¿ok? O hay otros proyectos que ya inician creando la carpeta, ¿ok? Creando el directorio, porque pues depende de las necesidades de cada proyecto, ¿ok? Entonces dependerá ahí de ustedes también cómo deseen trabajar. También dependerá las convenciones del equipo. De repente pues es un proyecto y todos están acostumbrados a crear una carpeta. Así solamente tengas un simple elemento al interior, pues no hay ningún problema. Hazlo así si ya quieres crear carpetas desde un inicio, ¿ok? No, nadie te va a decir que es incorrecto. Aquí ni siquiera Clippy te va a molestar, ¿ok? Entonces, de ese modo ahí tenemos los dos modos de definir, bueno, tres modos de definir módulos. De un lado tenemos esto de aquí, de hacerlo todo en el mismo archivo, utilizando la palabra clave mod, ¿ok? O haciéndolo en archivos separados, como en el caso de usuarios, que teníamos un archivo usuarios. Aquí definimos o creamos otra carpeta, y dentro de esa carpeta especificamos todos nuestros submódulos que necesitemos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si acá usuarios tendrá dominio también, tendremos ahí domain.rs. Entonces, este es un módulo que ahorita está libre, ¿no? Está libre, nadie lo adopta, está ahí pobre solo. Entonces, tendremos que decirle, mira, tú vas a ser parte privada del módulo usuario. Entonces, aquí tendremos que especificarlo. Vean, aquí estamos en usuarios, que es el archivo aquí, usuarios, que enlazará a todos los subdominios que están dentro de la carpeta usuarios, ¿ok? El nombre de esta carpeta con el nombre del módulo, el nombre del archivo, tiene que ser el mismo, ¿ok? Si tiene diferente nombre, pues no vas a ver cuál es cuál, ¿ok? Entonces, de ese modo ahí tienen. Y si luego yo aquí al interior de usuarios nuevamente tengo submódulos, por ejemplo, para repositorios, pues nada, como ya aquí ya tienes el archivo, hemos dicho que lo único que tienes que crear es una carpeta. ¿Ok? Y aquí tendrás, pues, por ejemplo, tu implementación para MongoDB, por ejemplo, ¿no? MongoDB repos. No, aquí necesitamos repositories. ¿Ok? Y luego al interior de repositories crearás tu implementación para MongoDB, ¿okay? Para la base de datos MongoDB o cualquier otra base de datos que tú tengas. Pero el ya crear la carpeta, necesito yo especificarle, porque ahora este módulo mongodb.rs está ahí flotando, nadie lo quiere, ¿no? Necesitamos asociarlo a alguien. Entonces necesitamos definirlo donde en el archivo que hace del módulo principal, que sería repositories.rs. Y aquí yo le digo MongoDB.
¿ok? Y ahí dependerá pues de ti si quieres hacerlo público a ese módulo, ¿ok? O solamente algunas partes de ese módulo. Por ejemplo, si yo aquí tengo MongoDB, que es privado, abrimos este archivo. Imaginemos que aquí tengo dos archivos, ¿ok? Vamos, dos archivos, bueno, dos estructuras. Vamos a ver por aquí, vamos a llamarlo aquí MongoDB Repository, ¿ok? Una estructura. Y luego por aquí vamos a dejarlo como privado, ¿ok? Y defino por aquí una función que se llame, por ejemplo, crear MongoDB repo, por ejemplo, ¿ok? Dos funciones. Y yo quiero que solo una de estas sea pública. Entonces lo único que tendré que hacer aquí es use, o sea que lo voy a utilizar a algo de ese módulo y diré MongoDB doble 2 puntos y aquí podré hacer público alguno de esos elementos, pero aquí todo es privado. Entonces de repente le digo esto, quiero que sea público. Entonces yo aquí le digo, mira, va a ser público este de aquí, ¿ok? Entonces desde el exterior no van a poder acceder a MongoDB, pero sí van a poder acceder a la función crear MongoDB repo, ¿ok? Vamos a ver si aquí logramos verlo funcionando. Si nos vamos aquí al archivo main, hacemos un poco más pequeño esto, ok, y nos vamos aquí y vamos a comentar esto, o fácil lo hacemos aquí. Entonces todo estaba dentro de clientes, ¿cierto? Clientes no, esto lo hemos hecho dentro de usuarios. Entonces vamos a usuarios. Dentro de usuarios accedemos a repositories, pero ven, repositories es ya privado, entonces podemos ir al módulo de usuarios y le decimos, mira, hazme público tu repositorio. Entonces lo hacemos público, de ahí de repositories ya podemos acceder. Como ves, no hay nada público aún dentro de repositories, y aquí por ejemplo ya puedo o podríamos acceder a esta función que se llama ¿cómo se llama? Crear MongoDB, ¿no? Y aquí podríamos ya hacer uso de esta función, crear MongoDB repo, ¿ok? Entonces si lo movemos esto, no, ahí estaba, ¿no? Entonces esto lo cerramos y ahí está. Entonces tendríamos, accedemos al módulo usuarios, accedemos a repositories y luego tengo acceso a la función MongoDB repo. Pero que MongoDB repo está donde está privado. Aquí ya no sé cómo más representarles porque pues todo está muy grande y no se ve. Bajamos a 2, ojalá se vea, se ve todavía, sí. Entonces ahí tenemos, ¿no? La estructura de las carpetas y aquí. Entonces si ven, el módulo repositorios tiene un MongoDB, ok, pero este módulo es privado, ¿sí ven? Y yo lo único que estoy haciendo público es la función crear MongoDB repo. Ok, eso indica que del exterior, desde cualquier otro módulo, solamente tienen acceso a esta función. ¿Por qué? Porque MongoDB no podría acceder. Ok, entonces de ese modo es como nosotros podemos definir qué cosas pueden ser públicas o quedan privadas a nuestros módulos, o pues en el caso de las estructuras incluso los campos pueden ser privados, ¿ok? Entonces eso nos ayuda aquí el tema de la visibilidad. Okay, este sistema de módulos pues no es solamente existe aquí en lenguajes como Java, Python, incluso TypeScript, JavaScript también se utiliza, ¿no? Okay. Solo que aquí pues hay diferentes formas de definirlo. Por ejemplo, en TypeScript tú creas un archivo y ese es el módulo, ¿cierto? Y basta, creas una carpeta y al interior de eso ya puedes crear tus demás archivos y la carpeta hace de módulo, ¿ok? O por algunos lados pues puedes crear, por ejemplo, el archivo index.ts y aquí, por ejemplo, puedes reexportar algunas cosas de ese módulo, ¿no? Okay. Digamos aquí el mod sería algo similar, el archivo mod.rs sería algo similar a ese archivo index.ts que normalmente se utiliza al interior de una carpeta. Okay. Es una especie de reexportar ciertas cosas. Okay. Perfecto, entonces ahí tenemos, vamos a ver qué más por aquí
¿ok? Entonces, de ese modo es como organizamos un poco nuestros archivos y directorios. Como ven, un poco RAS nos da diferentes facilidades. Y esto es porque cuando tú defines un módulo o quieres utilizar un módulo, RAS lo va a buscar. El nombre del módulo que tú quieres sea en un archivo que tenga la extensión RS o al interior de una carpeta, ¿ok? Y al interior de esa carpeta que tenga un archivo mod.rs, ¿ok? Él lo busca, ¿ok? Entonces recordemos, un módulo que tú quieres utilizar lo va a poder buscar, sea un archivo que tenga la extensión RS con el mismo nombre del módulo que tú necesitas, o dentro de una carpeta con ese mismo nombre y al interior de esa carpeta el archivo mod.rs, ¿ok? Y de ese modo pues tú puedes anidar los módulos y los submódulos y puedes tener algo similar a esto, ¿ok? Entonces por ejemplo aquí tenemos el paquete principal, el create, que pues llamará Portal Suite. Tendremos ahí cargo.toml, que es la definición de todo el proyecto, y dentro de src, de source, donde se va a almacenar todo tu código, tendremos pues por ejemplo aquí el módulo gestión-clientes. Dentro de ese módulo o dentro de esa carpeta especificamos el módulo o el archivo mod.rs, con lo cual decimos que eso va a ser un módulo. Y dentro de este archivo mod.rs especificamos el resto de submódulos que va a tener ese módulo como tal, ¿ok? Entonces dentro de mod.rs vamos a definir, por ejemplo, aquí el módulo pagos.rs, ¿ok? Entonces de ese modo pues ya podemos organizar todos nuestros archivos, todas nuestras carpetas, nuestros módulos que sean necesarios, ¿ok? Entonces es bastante fácil esta gestión de archivos y directorios, ¿ok? Como ven, tiene diferentes mecanismos para hacerlo. Entonces, despiértense, último repaso de esto y con esto terminamos. Entonces, recordemos, para crear un módulo lo podemos hacer de varias formas. Primera forma, digamos la más recomendable, sería trabajar en archivos separados, ¿ok? Eso de trabajar todo en un archivo probablemente no sea la mejor opción. Entonces, archivos separados. Ya desde el inicio deberíamos pensar en archivos separados. Nos va a ahorrar luego tener que mover ciertos elementos que existen en ese módulo. ¿Ok? Entonces, archivos separados. Entonces, podemos crear un nombre de una carpeta. El nombre de esa carpeta será el nombre de nuestro módulo. Y al interior de esa carpeta creamos un archivo mod.rs. ¿Ok? Pueden quedarse con este concepto simple, ¿ok? Quiero crear un módulo, indica que creo una carpeta, le coloco el nombre y dentro de esa carpeta creo un archivo mod.rs, ¿ok? Y lo defino en algún otro módulo, ¿ok? Simple como eso. Otro modo simple es que ya hayas creado un archivo, ¿ok? Por ejemplo, aquí pagos.rs, que es ya un módulo, ¿ok? Porque cada archivo es un módulo. ¿Ok? Y si tú necesitas agregarle submódulos, en vez de eliminar el archivo y crearte una carpeta con ese mismo nombre, lo único que haces es dejas tal cual está él, no lo tocas, déjalo tranquilo, te creas una carpeta pagos, ¿ok? Y luego al interior de esa carpeta solamente agregas tus submódulos, simple como eso, ¿ok? Entonces, con eso terminamos este tema de organización de archivos y directorios. Más adelante ya veremos otros conceptos y trataremos de crear algo un poco más interesante con diferentes carpetas. De repente vemos una arquitectura simple para que podamos trabajar en nuestros próximos proyectos de ejemplo mientras sigamos en este curso. Entonces, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo capítulo.